Se ha demorado en llegar la lluvia a la zona central. Es que el tan anunciado sistema frontal simplemente se corrió y para mañana tendremos solo cielos nublados a la espera de los primeros chubascos que llegarían recién el sábado. Sería entonces el domingo el día en que podrían caer hasta 40 milímetros de agua. Precipitaciones que declinarían el próximo lunes, porque esto es noticia. Vamos a hablar precisamente de las medidas de precaución que ha tomado la Oficina Nacional de Emergencia. Estamos con el director de la ONEMI Metropolitana, Rodrigo Rojas, con quien vamos a conversar inmediatamente. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas Gracias tardes por conversar con Esto es Noticia. Muy buenas tardes. La información que dábamos al inicio, se corrió este sistema frontal según la información que nos entrega Meteorología. Eso es efectivo. El sistema frontal que se esperaba con un pico importante de precipitaciones para el día sábado se desplazó en 24 horas. Hoy día un sistema frontal que en un inicio lo estábamos esperando que ingresara a partir de mañana con un pico importante el día sábado. Para concluir el domingo se va a iniciar las primeras horas de este día sábado con un pico importante de precipitaciones durante el día domingo para ya declinar a partir de las primeras horas del día lunes. Y en relación a lo mismo entonces, se corre también, nos imaginamos, todos los preparativos, las medidas que se habían tomado para enfrentar este sistema frontal. La verdad es que cuando hablamos de preparativos y de medidas de prevención en el ámbito de respuesta o de prevención en el primer ámbito del ciclo del riesgo y de la emergencia, no podemos hablar que se corren. La verdad es que se postergan, porque las medidas son medidas que en las cuales nosotros hemos estado trabajando, tanto con la Intendencia Metropolitana, con otros organismos también integrantes del sistema de protección civil, son medidas que vienen desde enero. Por lo tanto, el que se posterguen no implica que se corran. 24 horas más o 24 horas menos, las medidas son contundentes, los planes están activados, el sistema de protección civil está activado y es igual que entre en funcionamiento en operación 24 horas antes o 24 horas después. Estamos hablando de un sistema frontal que va a tener su pico, podríamos decir ahora ya el día domingo. ¿Cuáles son los riesgos de que caiga una gran cantidad de agua en poco tiempo? Bueno, los riesgos son variados. Estamos hablando de un sistema frontal que en el sector oriente de Santiago podría sumar durante todo el evento sobre 60 milímetros, con un pico el domingo, y se esperan 45 milímetros en el sector oriente de Santiago. Esos son 45 milímetros que van a caer después de un periodo de escasez hídrica amplio. Estamos terminando, o acabamos de terminar un mes de junio, que es el más seco en un periodo superior incluso a 100 años. Tenemos un déficit también de lluvia superior al 90% en la región metropolitana. Por lo tanto, esta importante cantidad de agua va de alguna manera lavar, ¿verdad?, el territorio, los sectores de quebrada y los sectores de cauce, y eso podría llevar a tener emergencias importantes. Esto porque los suelos están más bien secos y por lo tanto el agua no logra absorberse, sino más bien tiende a escurrir. Eso es correcto, justamente eso pasa. No obstante, nosotros hemos identificado a nivel regional un número importante de puntos vulnerables. ¿De cuántos estamos hablando aproximadamente? Puntos vulnerables a nivel regional, con levantamiento de 100% de las 52 comunas de la región metropolitana, levantamos más de 800 puntos vulnerables, que son puntos que pueden presentar algún tipo de problemática o históricamente han presentado. Sin embargo, de manera de focalizar los recursos del sistema de protección civil, se han identificado 36 puntos críticos y de esos 36, 14 puntos altamente críticos. Estos 36 puntos se dividen en puntos donde pueden haber anegamientos, donde pueden haber desbordes, y otro que hemos caracterizado como pasos bajo nivel, que son los que tradicionalmente con los inviernos, ¿verdad?, con las precipitaciones presentan problemas. Por lo tanto, es particularmente sobre estos puntos donde nosotros tenemos focalizados los recursos, sin dejar de lado que si se presentan problemas en otros lugares, en otros sectores de la región, y particularmente del Gran Santiago, ¿verdad?, están todos los sistemas activados para recurrir en servicio de la emergencia y la respuesta rápida. Rodrigo, se dice que con este sistema frontal podríamos tener todo el agua que acostumbra a caer en un mes de julio y que además serían las lluvias más importantes de los últimos 2 años. En relación a lo mismo, ¿qué puede hacer una familia que se ve expuesta, ¿no?, a sufrir quizás los peligros y los riesgos del anegamiento? ¿Tenemos que tomar entonces en consideración experiencias anteriores y de ahí tomar las precauciones necesarias? Sí, este punto es importante y yo lo manejo como una declaración de principios. Aquí el cuidado ante la emergencia parte en primer lugar por los hogares, parte por la población. Tenemos un sistema de protección civil robusto, del que participan una serie de instituciones, de organismos que pueden ir en atención a la respuesta, pero ese sistema
no son muchos los frutos que va a tener si es que no se empieza por el autocuidado. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a la población, el sistema va a ingresar el día sábado, todavía estamos a tiempo de que la gente revise sus techumbres, revise sus salidas de agua, revise sus canaletas, haga limpieza del follaje, ¿verdad?, que puede en algún minuto obstaculizar el flujo normal de las aguas para evitar en primer lugar las inundaciones a nivel domiciliario. ¿Qué otra cosa recomendamos también? Es importante que las familias tengan preparado un pequeño plan familiar de emergencia, ¿verdad? Saber de qué manera ellos van a funcionar en caso de verse afectados por una inundación, por un anegamiento o en un caso extremo que sea necesario hacer una evacuación del domicilio. Es importante contar con un kit familiar de seguridad, ¿verdad?, de primeros auxilios, donde tengamos muda de ropa, donde tengamos agua potable, al menos para las primeras 24 horas de ocurrida una emergencia y una posible evacuación. Es importante manejar una cierta cantidad de dinero en efectivo. Es importante mantenerse alejado de cursos de agua, de zonas dependientes importantes, de la precordillera, no realizar desplazamientos al interior de la ciudad en caso de que no sea absolutamente necesario cuando se está desarrollando el evento, mantenerse informado a través de las autoridades, de los medios de comunicación, cuáles son las indicaciones de las autoridades, ¿verdad? Mantener contacto con sus comunas. Aquí, Rodrigo, Sí, no, te quería preguntar por un tema que tiene que ver también con lo que estamos conversando. O sea, tenemos la posibilidad de que sean los mismos dueños de casa quienes toman medidas en sus hogares, también los municipios. ¿Qué pasa con las compañías eléctricas y la posibilidad de que existan cortes de luz? No sabemos si van a haber fuertes vientos en este sistema frontal, pero si viene acompañado de fuertes lluvias, lo más probable es que algo de eso haya. Bueno, en el caso de los servicios básicos, voy a referirme a las compañías eléctricas, de suministro eléctrico, CGE y Chilectra, particularmente en la región metropolitana y principalmente, y también en el caso del agua potable. Los proveedores de los servicios son miembros del sistema de protección civil y con todos los proveedores se han establecido protocolos de enlace de respuesta en caso de que los servicios se vean afectados, ¿verdad? Y de esta manera se vea afectada a la población. Hay protocolos, hay planes de enlace de cómo ellos van a responder, ellos tienen sus cuadrillas dispuestas de cómo se va a atender la necesidad de rehabilitación del servicio en caso de que se vea afectado en Santiago, en la región metropolitana. Lo mismo en el caso del agua potable, cuando tenemos estas lluvias importantes, estas magnitudes de precipitaciones importantes después de un año, de un periodo de sequía importante también, tiende a aumentar la turbidez del agua. Por lo tanto, a veces podría llegarse incluso a tener un corte de suministro de agua potable. Y para ello, tanto Aguas Andinas como los municipios tenemos un plan de acción, un plan de respuesta, de manera de, en la medida que el servicio es repuesto, nosotros poder proveer de agua potable a la población. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué pasa con las personas en situaciones de calle? ¿Van a haber albergues disponibles también durante este fin de semana? Efectivamente, hay albergues disponibles. Albergues, tenemos primero el levantamiento de los albergues municipales, que son albergues que responden a la emergencia. Hay sobre 1000 instalaciones de albergues, y en el caso de la gente en situación de calle, que es un tema más social que de emergencia, ¿verdad?, que es algo con lo que convivimos diariamente, sin necesidad de que se genere un sistema frontal. También a través de la Seremi de Desarrollo Social tenemos habilitado un número importante de albergues con capacidad por sobre 1000 personas. Hay un número al cual se puede llamar. Es importante destacar que después del sistema frontal va a entrar una onda polar con mucho frío. Vamos a tener temperaturas en torno a los 0 grados en el centro de la ciudad, y en la periferia va a ser inferior. Por lo tanto, para la gente en situación de calle, la capacidad de albergues está dispuesta y va a responder. Muy bien, pues Rodrigo, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros y a tomar entonces todas las precauciones del caso. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Adiós. Pausa comercial, quédese, volvemos enseguida. Escríbanos hashtag Esto es Noticia. Volvemos en minutitos. Un nuevo capítulo se vivió hoy en las relaciones entre Chile y Bolivia. El presidente Evo Morales aludiendo nuevamente a una salida soberana al Pacífico. El Papa Francisco llamando al diálogo por el mar, y nuestra Cancillería reafirmando que fue el país altiplánico el primero en romper relaciones. Y si bien desde el Vaticano descartaron una mediación papal, Bolivia interpretó los dichos del pontífice como un inequívoco respaldo a su histórica demanda. Bienvenido a una parte de la patria grande a la que se le ha mutilado su derecho al acceso al mar mediante una invasión. Estoy pensando acá en el mar.
Bolivia desechó el diálogo y decidió el camino de la confrontación judicial en La Haya. Estamos con los analistas internacionales Juan Francisco Coloane y Samuel Fernández para analizar precisamente lo que ocurrió hoy entre Chile y Bolivia. Los dos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, de nuevo. Gracias. Profesor, era esperable que primero el presidente Evo Morales se refiriera a la demanda de salida al mar y segundo que el Papa Francisco respondiera de la manera en que lo hizo? Yo creo que el Papa Francisco se ha visto en una situación bastante particular. Él eligió 3 países de América del Sur, que no son los más importantes, por una razón apostólica, por una razón de la Iglesia y sobre todo por una razón de los pueblos originarios, que son los países que tienen una representatividad. Pero además hay un lenguaje muy especial, el Vaticano siempre lo tiene, son señales. ¿Cuáles son? Lo que ha dicho el Papa. El Papa ha reiterado ecología, los pueblos, los niños, los ancianos, los excluidos. Y esos excluidos están en un proceso en aquellos 3 países que son procesos políticos, de una tendencia muy determinada. De manera que tenemos una misión, digamos, religiosa. Pero también, ¿cómo podía resistir el Papa Francisco a un Evo Morales que lo recibe? Puño en alto, hablando que Bolivia ha sido mutilada y además creando una situación de hecho. Francisco, lo vimos todos, el Papa lo saluda en lo poco que se filma y lo primero que hace es entregarle el libro del mar. Curioso, ¿no? Como si el Vaticano no tuviera el libro del mar. El primer ejemplar del libro del mar lo ha tenido la Nunciatura Apostólica en La Paz, de manera que el Papa conocía esto de sobra. Entonces es un gesto que está buscando un aprovechamiento, pero algunas veces el Papa tiene cosas muy curiosas y los gestos, insisto. ¿Qué hizo el Papa cuando le entregaron el libro del mar? Lo tapó con el otro libro que le habían entregado frente a la misma cámara. Son detalles. Vamos a ver otro detalle de lo que ocurrió en el día de hoy, Juan Francisco, tiene que ver con la entrega de otro símbolo por parte del presidente Evo Morales, esta cruz que además tenía los símbolos del Partido Comunista, la hoz y también el martillo. Vamos a revisar entonces el momento en que Evo Morales le entrega este elemento al Papa Francisco y él no lo recibe de muy buena manera. Vamos a pasar una libro. No está bien eso, fue la respuesta del Papa Francisco. Juan Francisco Coloane, y este símbolo en particular, esta reacción por parte del Papa Francisco frente a este símbolo que también puede generar ciertas suspicacias. Bueno, como dice Samuel, todo es previsible en el sentido de que esa actitud de Evo Morales era absolutamente esperable, en el sentido de que él iba a aprovechar la oportunidad mediática de tipo global para colocar su tema de la demanda marítima. Y respecto al juego de los libros, la respuesta del Papa parece bastante interesante, en el sentido de que también él tiene que actuar con prescindencia respecto a temas de política propiamente tal, que tienen que ver con la política interna coyuntural de los países o con la política que tenga que ver con las coyunturas entre regiones o al interior de una región. Si era predecible lo que iba a ocurrir, nuestra Cancillería debería haber tomado medidas anticipadas y de ser así, ¿qué tipo de medidas se podrían haber ocurrido? No hay medida anticipada, digamos, ¿qué medida anticipada? Decirle al Papa no lo haga, no lo diga. Digamos, el Estado del Vaticano es un Estado soberano como cualquier otro, además el Estado tiene una doble función. Hay un tema pastoral, como bien decía Samuel, digamos, la misión pastoral del Vaticano es una misión que le da mucha libertad de opinión, con cautela, pero sí, él no puede restringirse en su misión pastoral. Decir, vamos a hacer un diálogo, que haya un diálogo, invitar a la paz. ¿Es lo políticamente correcto, lo que dijo el Papa? No sé si es políticamente correcto, pero sí es pastoralmente correcto. Y en relación a lo mismo, ¿por qué entonces el canciller dice sentirse sorprendido tanto de las declaraciones de Evo Morales como de la reacción del Papa? Yo creo que fue una reacción, digamos, la primera que se ha tenido, pero luego lo ha cambiado ligeramente diciendo lo que ha dicho el Papa no es nada grave. Como decía Francisco, dialogar, la paz,
referirse a la presión que ha recibido constantemente, no podría haber estado en silencio. Pensemos en un detalle muy simple. La primera parte, cuando el Papa llega y hace su primer discurso, después del emplazamiento que le hace Evo Morales, el Papa hace una alocución diciendo, esto lo dice la Constitución boliviana, pero no leyó la parte de la Constitución boliviana que habla de la recuperación del mar y la denuncia del tratado. Entonces, eso realmente el Papa no lo leyó. Presionado y obligado por todas las circunstancias y porque seguramente lo han conversado muchísimo, ¿verdad?, dentro de la reunión privada que han tenido, eso el Papa ha tenido que reaccionar diciendo, voy a marcar el terreno. Y el terreno lo marco como lo marca la Santa Sede, la mejor diplomacia o una de las mejores del mundo. No lo iba a engañar nadie, eso se sabía. Y el Papa ha dicho, diálogo, ¿podría decir algo contrario? Ha dicho, paz, ¿se puede decir algo contrario? Y se ha dicho, este es un asunto entre los dos. ¿Hizo algún apoyo a la soberanía de alguno de los países sobre el mar? Pero No. hay ciertos hechos que pueden ser interpretables, por ejemplo, que el Papa Francisco haya elegido precisamente Bolivia para iniciar su gira y no Chile, por ejemplo. Y segundo, que de alguna manera u otra haya hecho referencia a la salida al mar. El propio vocero de la demanda boliviana, Carlos Mesa, dice que esto es un apoyo irrestricto a la demanda boliviana. ¿Se puede interpretar de esa manera, Juan Francisco? Obviamente que el gobierno boliviano se aprovechar de la coyuntura y de cualquier palabra que diga el sumo pontífice en el sentido del diálogo y en el sentido de la paz y en el sentido de que los dos pueblos conversen, los dos gobiernos conversen. ¿Y la comunidad internacional puede hacer una interpretación al respecto? ¿De que es un apoyo? ¿De que es un apoyo a Bolivia? Cuando usted se refiere a comunidad internacional... Países, Naciones Unidas, la misma Corte de la Haya. No, hay una interpretación estricta, digamos, desde el punto de vista de la función de un sumo pontífice, de una función pastoral del sumo pontífice. No puede haber una interpretación política de esto. No. Tiene que haber una interpretación modal, le llamaría yo. Cuando uso la palabra modal, en el sentido abierto, diplomático, en el sentido de que, obviamente, en los países, estos países no tienen relaciones. Ahora, no hay ningún error desde el punto de vista político de que otro Estado diga, en general, es bueno que los países tengan relaciones. Eso no es interferir, ¿no es cierto?, en asuntos políticos intrínsecos o coyunturales que los países en ese momento estén viviendo. Profesor, nos queda poquito tiempo, pero la Haya ¿puede tomar estos antecedentes en consideración, la visita del Papa, las declaraciones que hizo? ¿Puede ingerir en algo en la decisión que tomen finalmente los jueces? No lo creo. La Corte está obligada a actuar jurídicamente en cuanto al mérito del proceso. Aquí no influyen las opiniones políticas, por muy importantes que puedan llegar a ser a favor o en contra, y el Papa no se ha pronunciado ni a favor ni en contra. Ha dado una posición de paz y de diálogo. Por lo tanto, la Corte esto no lo toma en cuenta. El juicio sigue por otra vía y el aprovechamiento que ha hecho es un aprovechamiento mal hecho. ¿Por qué? Porque podría haber sido sobre algo que se pueda deducir de lo que dice del Papa, pero también lo podríamos deducir nosotros. ¿Quién rompió el diálogo? Fue Bolivia. Claro. ¿Quién no ha querido tener relaciones con nosotros? Es Bolivia. ¿Quién nos demandó en la Corte? Es Bolivia. ¿Dónde está el malo y dónde está el bueno para empezar el diálogo? Por lo tanto, no veo que haya una relación directa entre ambos. Muy bien, pues les agradezco a los dos enormemente por estar junto a nosotros para hablar de este tema que seguro seguirá dando que hablar en los próximos días. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Pausa. Sigue escribiéndonos el hashtag Esto es Noticia. Volvemos enseguida con más. Por el correo que llegó a todos que hay un paro de la Petrobras, de la Copec. Anda a saber si es cierto, pero quedarse sin benzina. ¿Cuánto rato lleva esperando? Como media hora. En WhatsApp. ¿No? ¿Cuál fue el mensaje que le llegó? Que va a haber un paro de los transportistas de la benzina. Me enteré por las noticias que no sé, iban a haber un paro quizás y todo, pero me acaba de llegar una imagen por WhatsApp que parece que desmintieron, no sé mucho, pero bueno. Prefiero prevenir antes que lamentar. Lo que yo sé es que no hay nada, no han dicho nada, nada es cierto. Bastaron un par de tweets y WhatsApp para generar una verdadera psicosis colectiva. 20 horas de ayer y eran miles los automovilistas
que acudían en masa a las bencineras a llenar los estanques de sus vehículos. Es que el solo hecho de pensar en un desabastecimiento hizo que los chilenos se alarmaran más de la cuenta. Si hasta el Ministerio del Interior anunció querellas contra el responsable del rumor. Todo por el poder de las redes sociales. Estamos con el sociólogo y académico de la Universidad Andrés Bello, Mauro Besaure. Mauro, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Gabriela, a ti por la invitación. ¿Podemos entregarle tanta responsabilidad a las redes sociales, Mauro, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el día de ayer, cuando mediante Twitter o WhatsApp se corrió la voz de que prácticamente el país estaba desabastecido de combustible? Sí, no. Sí, porque sin las redes sociales un fenómeno como este no hubiese sido posible, te lo aclaro más tarde, y no porque tenían otros factores tenían que también concurrir a esta situación para que se diera. La importancia del combustible en nuestra vida cotidiana, ¿sí? El hecho, y esta cuestión me parece clave porque nos lleva a otro tema muy distinto, el hecho de que fueran camiones, que fuera una especie de movilización de los camioneros, de paro de los camioneros, ¿sí? Recordemos que esto ocurrió más agudamente en el sector oriente, es decir, se activó una especie de memoria histórica del desabastecimiento, las colas de la Unidad Popular, como algunos por ahí dijeron. Que se suma, Mauro, disculpa que te interrumpa, que se puede sumar también a lo que ocurrió hace unas semanas atrás con el tema del cacerolazo en el sector oriente. Sin duda, yo creo que hay como una revitalización de elementos de memoria histórica que están concurriendo. Y todo esto en el contexto de las reformas que el gobierno está llevando a cabo, que para muchos sectores resultan, por decirlo menos, incómodas, ¿no? Hay algo así como una especie de animosidad colectiva que en sociología es muy difícil de conceptualizar, en general es un fenómeno tan poco objetivo, pero que sin duda existe y que tiene una relevancia en este minuto. De manera que sí, no. Por otro lado, como te decía, las redes sociales son un factor clave. Hoy día estos fenómenos son solo posibles por la existencia de las redes sociales. Sí, mientras conversamos, Mauro, estábamos viendo imágenes del cacerolazo y también de lo que ocurrió ayer por la noche en estas bombas de benzina totalmente colapsadas en el lapso de aproximadamente una hora. Estamos hablando entonces, Mauro, de la combinación de dos factores, de lo que ocurre, ¿no?, con esta especie de disconformidad en un sector particular de la población, asociado quizás a un sector más acomodado, y lo que ocurre también con el poder de las redes sociales y este poder de convocatoria que también se les ha atribuido en el último tiempo. Yo le agregaría también la relevancia de los combustibles. O sea, si hubiera pasado lo mismo con la harina, digamos, seguramente hubiera pasado algo similar por la cuestión del pan, pero si pasa con otro elemento no es lo mismo, ¿no? O sea, los combustibles también juegan un rol clave, porque también veíamos no solamente gente del sector oriente, digamos, una furia de abastecimiento, incluso yo diría de acaparación en algunos casos, gente que iba con bidones, qué sé yo, que quería claramente llevárselo todo, que no hubiera ocurrido lo mismo si hubiese sido otro bien. ¿Sí? Así que yo le agregaría este tercer factor como en este cóctel explosivo que ocurrió ayer, que es un fenómeno increíble, fantástico para mí como sociólogo, sin duda un ejemplo clave para mis clases de sociología. Y la credibilidad, Mauro, que le damos también a la información, tendemos a creer todo lo que aparece en las redes sociales cuando se habla de desabastecimiento. Quizás ahora y con el transcurso de las horas es bastante impensado, ¿no?, que en el lapso de una hora el país entero se quede sin combustible. Sí, de hecho, a mí lo que más me llamó la atención de todo esto es efectivamente la rapidez, y eso, por eso decía que no es pensable de otro modo sino con las redes sociales. El rumor tradicionalmente, voy a hacer un pequeño análisis sociológico, el rumor tradicionalmente era algo muy acotado, porque se transmitía, si tú quieres, de voz en voz, de persona en persona. Cuando el mismo rumor ahora se puede transmitir en segundos a través de las redes y viralizar rápidamente, adquiere el carácter de una realidad oficiosa, ya no oficial, de manera que las instancias oficiales que normalmente tenían la obligación y la tarea de definir qué es lo que es la realidad, ahora tienen problemas. Ayer tuvieron muchos problemas las instancias oficiales para decir no, eso no es verdad, porque estaba corriendo rápidamente esta otra realidad oficiosa que tiene casi el mismo poder de expansión,
¿sí? Que lo tenían, el que tenían las instancias oficiosas mediante otros mecanismos también oficiales de expandir su verdad, digamos. De manera que se opusieron, si tú quieres, anoche dos realidades, una mucho más rápida que la otra. A la oficial le costó mucho, digamos, detenerla, al punto de que potencialmente podríamos haber tenido un desabastecimiento real, que es lo que llamamos en sociología una profecía autocumplida. Claro, podríamos decir, disculpa Mauro, que hay una incredulidad a lo que plantea la autoridad, ¿no? La información oficial versus lo que de alguna manera te plantean las redes sociales, los medios de comunicación incluso, donde resultan ser más creíbles que la misma autoridad y la voz oficial. Gabriela, tú ahí tocas un punto, además, el contexto de desconfianza hacia las instituciones también yo creo que es otro elemento de este cóctel. Es decir, las instancias oficiales tienen más dificultades que las que tienen normalmente, producto de la incredulidad de que ellas hoy día son presas, ¿sí? Y en relación a lo mismo, Mauro, ¿qué te parece que el gobierno también le dé la trascendencia y cierta relevancia a este tema? Tenemos al subsecretario del Interior anunciando querellas para el autor de este rumor. Sí, yo creo que la verdad que eso no tiene mucho sentido porque la persona solamente transmitió en su justo derecho alguna información que le llegó. Él no tiene responsabilidad de que hoy día eso entre en una cadena que se autoalimenta a sí misma y que se autorrefuerza. Finalmente la persona que iba pasando y que vio estas colas rápidamente se enteró y también fue a hacer la cola, pero no porque haya leído el WhatsApp. Es decir, no hay una relación entre el fenómeno mismo y la persona que emitió este WhatsApp, porque su intención no era generar este fenómeno de masas, ¿sí? Que podía haber sido efectivamente caótico, podía efectivamente haber generado una escasez de combustible, no porque lo había en un principio, producto de una movilización de los camioneros, sino producto del fenómeno mismo, lo que llamamos profecía autocumplida. Mauro, te queremos agradecer por estar junto a nosotros para tratar de entender un poco más el fenómeno que se ha registrado en los últimos días en nuestro país, atribuibles en parte a las redes sociales. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente, chao Gabriela. Gracias. Pausa comercial, comparta sus impresiones junto a nosotros, hashtag Esto es Noticia, volvemos enseguida con más, quédese. Los prepago Claro no dejan de compartir porque ahora al recargar a tu prepago puedes enviar mensajes por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin descontar de tu saldo. Que estemos todos compartiendo con Claro es posible. Dejamos esto, vamos con otras cosas. 4 años se tuvieron que pasar para que a partir de hoy tanto las parejas hetero y homosexuales se puedan pedir una hora para contraer un acuerdo de unión civil. Este nuevo contrato, que además de regular las uniones de hecho de más de 2 millones de chilenos, creó un nuevo estado civil, el de conviviente. Nos acompaña el dirigente del Móvil, Rolando Jiménez. Rolando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es un gran paso para los derechos de las parejas homosexuales, de las parejas heterosexuales que deciden convivir este acuerdo de unión civil. Sin ninguna duda, esto es un gran paso porque además rompe con un monopolio que había en términos de la institucionalidad respecto de que protege o protegía familia, relaciones de pareja, relaciones afectivas. Hasta ahora solo existía la institución del matrimonio y esa institución además es discriminatoria porque no pueden acceder a ella las parejas del mismo sexo. Y había mucha gente, tú lo acabas de señalar, más de 2 millones de chilenos conviven. La gran mayoría de ellos, el 90%, son parejas heterosexuales que no comparten la institución del matrimonio y tenían cero protección, cero cobertura de una serie de garantías y derechos. Y por lo tanto hoy día es una buena noticia que las parejas heterosexuales por lo menos pueden elegir entre matrimonio, unión civil y convivencia de hecho. Lo que aspiramos es que en el corto plazo nosotros también podamos tener las mismas 3 posibilidades: convivencia sin ninguna regulación, uniones civiles o matrimonio igualitario. Estamos trabajando en eso y, por cierto, la ley de unión civil, que es una ley integral, bastante contundente desde nuestro punto de vista, que es una muy buena ley, les está faltando solamente el tema de la adopción. Estamos ya trabajando en la Comisión de Familia del Congreso, de la Cámara de Diputados, para que en la nueva ley de adopciones las parejas del mismo o de distintos sexos que hayan suscrito una unión civil, al igual que las matrimoniales, puedan tener la posibilidad de adoptar. Claro, y estén en lista 1 a la hora de tener la posibilidad en igualdad de condiciones. adoptar, Será el juez que, en función del bien superior del niño, va a determinar si la pareja heterosexual con unión civil o casada, o la pareja gay o lesbiana con unión civil o matrimonio cuando sea posible, que debiera ser luego,
es la más idónea para ese niño. Rolando, ¿qué te parece con ciertas situaciones que engloba esta ley de acuerdo de unión civil? Por ejemplo, la posibilidad de que el acuerdo sea terminado de forma unilateral. ¿Esto quiere decir de que una de las personas que conforman la pareja puede llegar hasta el registro civil y terminar con la unión sin que ni siquiera la otra persona, por ejemplo, esté enterada? No, tiene la obligación de notificarla. ¿Se tiene que notificar a la otra? ¿O tienen que ir los dos al registro civil? Puedo yo ir de manera unilateral al registro civil y digo, yo quiero ponerle término a la relación, pero esa notificación se inscribe en al margen de la inscripción original donde se celebró la ceremonia, y además, una vez que yo hago eso, tengo que notificar a mi compañero, a mi ex compañero, a mi ex compañera respecto del término del vínculo. El matrimonio también permite el término unilateral. Lo que pasa es que hay un plazo de 3 años, hay una serie de cese de convivencia. De cese de convivencia, hay una serie de requisitos que nos parece que son una intromisión en materias que son de definición de la pareja y no del Estado. Hay otro tema. ¿Qué pasa con la figura de conviviente versus la figura del cónyuge? Entendemos que la mayor parte de nuestra legislación está asociada al cónyuge, no al conviviente. ¿Cómo se va a lidiar con eso? Vienen una serie de modificaciones en la parte final del proyecto de la ley de uniones civiles, donde se homologa todas aquellas normas que hablen de conviviente o esposo y esposa, se entienden equivalente a la de conviviente civil. Así que hay una igualación de derechos y de deberes. Todo lo que tenga que ver con becas, beneficios. Sobre eso te quería preguntar, Rolando. Tiene que homologarse, y eso, por cierto, no lo puede detallar la ley. Las leyes son marcos normativos generales y se tiene que ir llenando los vacíos con la jurisprudencia, de manera administrativa en otros casos, va a depender de la situación en particular. En la aplicación y entrada en vigencia, entonces se pueden ir afinando ciertos detalles, como lo que tú mencionabas. En el mismo reglamento que se está discutiendo, que está trabajando el Ministerio de Justicia, debieran venir también algunas respuestas respecto a algunos temas puntuales. Sí, por ejemplo, el tema de las becas me gustaría profundizar. Entiendo que el diputado Ramón Farías ofició también, y ustedes también han sido parte de esta situación, que las parejas de los becados, por ejemplo, de Becas Chile, no tendrían el beneficio de tener algún tipo de ayuda económica porque o de viajar con su pareja porque están solamente asociados a un acuerdo y no al matrimonio. Eso también es revisable. Ya tuvimos la respuesta del CONICYT y nos están diciendo que están revisando la situación. De hecho, le hemos pedido a la Inspección del Trabajo que emita un pronunciamiento para que los 5 días de vacaciones que tienen las parejas que contraen matrimonio se puedan aplicar a la unión civil. La ley de la luna de miel que se aprobó hace un tiempo atrás. Y eso se tiene que homologar sin ninguna duda. No hay, porque si no, vamos a recurrir a los instrumentos legales, a los tribunales, a la ley antidiscriminatoria, y si no encontramos eco en Chile, bueno, están los mecanismos internacionales. Estamos en el medio de una negociación con el Estado de Chile para una solución amistosa por la acusación de discriminación que planteamos ante la Comisión Interamericana. Esa negociación incluye, entre otras cosas, que en el corto plazo se debiera ponerle tiempo responsable, plazos de envío de una ley de matrimonio igualitario, pero también está la ley de mejorar la ley antidiscriminatoria, resolver el tema de la ley de identidad de género. Es decir, esto es muy dinámico, estamos trabajando. Nosotros creemos que en los próximos 2 o 3 años debiéramos tener 4 años a lo máximo matrimonio igualitario con adopción. Por lo tanto, pero antes de eso va a ocurrir la buena noticia que hablábamos respecto de que las parejas del mismo sexo o distinto sexo puedan ser candidatas a la adopción cuando han suscrito un acuerdo de unión civil. En relación a lo mismo, y con este paso que se da en materia de derechos, tanto para las minorías como también para las personas heterosexuales, ¿nos ubica en un siguiente nivel en cuanto a la comunidad internacional frente a este resguardo de derechos? Correcto. Si uno mira los últimos años y la ley antidiscriminatoria, la misma unión civil, y la compara con el resto de América Latina, y, por ejemplo, con Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos la primera vez el año 95. Ya en esa época los movimientos de diversidad sexual planteaban matrimonio. Lo acaban de conseguir hoy día para todos los estados de la Unión a través de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, no estamos tan avanzados. Vamos a tener un matrimonio en 2 o 3 años más. ¿Tú crees sinceramente que va a ser así, a pesar del rechazo que hay dentro de los sectores más conservadores? Absolutamente. De hecho, tengo la convicción. Y estos sectores conservadores son los mismos que se opusieron a la igualdad legal de los hijos. Son los mismos que se opusieron al aborto, son los mismos que se han opuesto a los derechos de las mujeres, son los mismos que se oponen a la despenalización de la marihuana, a la eutanasia, son los mismos que se opusieron a la ley antidiscriminatoria. Por lo tanto, pero esa gente está derrotada culturalmente. Culturalmente hemos ganado la pelea. La mayoría de los chilenos y las chilenas están en contra de la discriminación basada en la orientación sexual de las personas o cualquier otra categoría. Los chilenos y las chilenas rechazan
como políticamente incorrecto y como un antivalor la discriminación por orientación sexual, por ejemplo. Hay encuestas que señalan que los chilenos están de acuerdo mayoritariamente con matrimonio igualitario, 67, 70% dependiendo de la encuesta. Respecto de la adopción de hijos, ahí hay un poco estándares más bajos en términos de apoyo, pero son arriba del 50%, por lo tanto, esto es un proceso imparable, un cambio civilizatorio, cultural profundo, donde la clase política, la cúpula gobernante, parlamento, Fuerzas Armadas, empresarios, los poderes fácticos también van a tener que ponerse a tono con este cambio cultural que es irreversible. Rolando, nos llega una pregunta a través de Twitter que tiene que ver con el aspecto patrimonial de este acuerdo de unión civil. ¿Qué pasa con ese aspecto y qué pasa cuando finalmente se termina con este acuerdo? Bueno, al momento de suscribir la unión civil tú puedes elegir, hay dos regímenes. Separación de bienes o comunidad de bienes, ¿ya? Y lo que tú elijas en ese momento de la suscripción de la unión civil lo puedes modificar por una vez, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa al momento de la separación? Bueno, va a depender del régimen que hayas elegido en el momento, y si es separación de bienes, cada uno se va con su parte de los bienes, y si es una comunidad tendrá que irse a una partición de esos bienes conjuntos. Perfecto, nos queda clarísimo. Rolando, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Nos despedimos agradeciéndole a ustedes también por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.